Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda a nombre de Verdad, Belleza y Bondad, Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 3 de abril, damos formal inicio a nuestra sesión número 103 de lectura y estudio de la última revisión 2021 del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 56, que es el último de la segunda parte del libro. Bien, como siempre empezamos con una pequeña oración que nos las va a ofrecer Luis Fernando. Adelante. Buenas noches. Les voy a pedir que cierren los ojos, que aquieten los pensamientos, sintiendo la presencia de Él en nosotros. Siembra, oh Señor, en mí el eco de tu voz, para que el hálito de vida more en mí y que mis palabras al hablar sean tu voz y tu fuerza. Haré por mi hermano lo que haces por mí, y la savia de tu todo será la savia de que mi alma a otra alma. Padre mío, aliéntame, porque será el aliento que yo daré. Así sea, así sea, así sea. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu sentida oración. Muy bien, vamos a compartir el libro ilustrado que he preparado para ustedes. Ahí va. Oh. Vamos a ver. No sé si ya lo tienen. Aquí estamos. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Tamaño de letra, vamos a ver. Sí. Ok. Empezamos entonces. Renato. El libro de Urantia, versión 2021, documento 26, la unidad universal. 56. 56. Sí. Dios es unidad. La deidad está coordinada universalmente. El universo de universos es un inmenso mecanismo integrado que está controlado de manera absoluta por una sola mente infinita. Los dominios físicos, intelectuales y espirituales de la creación universal están correlacionados de manera divina. Lo perfecto y lo imperfecto están verdaderamente interrelacionados y por lo tanto las criaturas evolutivas finitas pueden ascender al paraíso obedeciendo al mandato del Padre Universal. Sed perfectos como yo soy perfecto. Gracias. Gracias, Renato. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Este es el último documento de la segunda parte del libro de Dante. Es el último de 25 exposiciones de varios autores. Este ha sido redactado por un mensajero poderoso. Este mensajero estaba de visita en Urantia y colaborando con el Melquisedec, que forma parte del equipo que está ahora a cargo del planeta. Ustedes saben, nuestro príncipe planetario es el mismísimo Miguel de Nevadón, pero por sus altas funciones en Salvington, ha dejado como vicegerente o como representante, ¿no?, a Maquiventa Melquisedec, ¿no?, el anunciador que vino 1800 antes de la encarnación de Miguel como Jesús de Nazaret, ¿no? Y entonces él es el que preside el llamado cuerpo revelador de Nevadón, y junto con otros Melquisedec, ¿no?, trabajan para que nos llegue la revelación así como nos ha llegado. Bien, aquí empiezan diciéndonos que Dios es unidad. Sin embargo, hasta el momento, el libro nos ha ido presentando una serie de entidades divinas, ¿no? Como podemos ver acá, empezando por la Trinidad del Paraíso, que son 3 personas, son 3 deidades, que juntos en el paraíso son una sola cosa indivisible, ¿no? Pero fuera del paraíso, cada uno, Dios, como primera fuente y centro, se manifiesta a través del Hijo Eterno o del Espíritu Infinito. Además están, pues, estos creadores supremos, como los ancianos de los días, que también tienen rango divino, ¿no? Los espíritus maestros,
tenemos un Dios que es el Ser Supremo, y para todos los fines prácticos nuestro Dios, ¿no?, es el Padre de nuestro universo local, ¿no? Lo conocemos como Jesús de Nazaret, pero es el Miguel del universo local de Nevadón. Su verdadero nombre no lo conocemos, no nos revelan su verdadero nombre, tal vez porque es santísimo, pero para nosotros Él es Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro Padre y Dios para todos los fines prácticos que eso implica, ¿no?, incluyendo la adoración, podemos adorarlo a Él. Bien, seguimos. Le vamos a dar el siguiente párrafo a Mario Aníbal. ¿Estás ahí, Mario Aníbal? O quizás ha tenido que retirarse. Si no, Luis Fernando, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Luis Fernando, estás con tu micro cerrado. Sí, señor. Mm. Luis Fernando, ¿estás ahí? Mm. Disculpa, es que no tiene gafas. Oh, ok, no hay problema. Entonces vamos a... ¿Quieres lo leo yo? Y Ángela, ¿podrías leernos, por favor? Claro que sí. Ya. Todos los diversos niveles de la creación están unificados en los planes y en la administración de los arquitectos del universo maestro. Para la mente circunscrita de los mortales del espacio-tiempo, el universo puede presentar muchos problemas y situaciones que muestran una aparente desarmonía y una falta de coordinación efectiva. Sin embargo, aquellos de nosotros que tenemos la capacidad para observar tramos más amplios de los fenómenos universales y más experiencia en el arte de detectar la unidad básica que subyace en la diversidad creativa y de descubrir la unicidad divina que se extiende sobre todo ese funcionamiento de la pluralidad, percibimos mejor el propósito único y divino que muestran todas esas manifestaciones múltiples de la energía creativa universal. Muy bien. Aquí nos están mencionando a los arquitectos del universo maestro. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos en el prólogo, en el prólogo se habla por primera vez de estos arquitectos que son 28.011 y no pueden haber 28.012 por una razón, ¿no?, matemática. Y sabemos que ellos son los que planifican no solamente los aspectos físicos de los universos, del universo de universos, podríamos decir, sino que también de todo lo que hay dentro de ese universo, incluyendo los seres vivos, todas las personalidades, ¿no? En el paraíso hay uno, que es el decano, el primer arquitecto eventuado, dicen, ¿no?, porque surgió, apareció sin que necesitara ser creado. Además hay 3 en Abona y hay 7 en los 7 superuniversos, uno por cada superuniverso. Y cuando vimos el documento que trata de los 7 superuniversos, sacamos la deducción de que se requiere un arquitecto del universo maestro para cada unidad superuniversal, ¿no? Y habíamos sacado la conclusión, habíamos llegado a la conclusión de que en el primer nivel del espacio exterior, ¿no?, si hay 70, si ya han designado 70 arquitectos del universo maestro, significa que en ese primer nivel van a haber 70 superuniversos, ¿no? Y en el segundo nivel van a haber 490. Y en el tercer nivel van a haber 3.430, ¿no? Y en el último nivel van a haber 24.010.
De esto da un total de 28.011 arquitectos del universo maestro. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de super universos que van a ver en esos anillos exteriores donde todavía la materia y la energía no se ha consolidado, ¿no?, en estrellas y planetas capaces de ser habitados, ¿no? Y volvemos a un poquito arriba cuando se mencionó: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Eso lo dijo Jesús y nos los dice el libro por primera vez en el documento 1. Les leo brevemente lo que dice el 103 en la página 21, tercer párrafo del libro original. Dice: todos los mundos ilustrados reconocen y adoran al Padre Universal, al Hacedor eterno y sostenedor infinito de toda la creación. Las criaturas con voluntad de universos y universos se han embarcado en el larguísimo viaje al paraíso, la lucha fascinante de la aventura eterna de alcanzar a Dios Padre. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas conocedoras de Dios tienen una única aspiración suprema, un solo deseo incontenible, que es llegar a ser, mientras están en sus esferas, como Él es en su perfección paradisíaca de la personalidad y en su esfera universal de recta supremacía. El Padre Universal que habita en la eternidad del Padre Universal procede el mandato supremo: sed perfectos como yo soy perfecto. Con amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de las edades y de los universos, incluso hasta las humildes criaturas de origen animal como las razas humanas de Urantia. Muy bien. Esto es la primera mención que se hace en el libro sobre este mandato del Padre Universal: sed perfectos como yo lo soy en el paraíso. Bien, pasamos a la primera sección del documento, la coordinación física. Miriam, por favor, nos tomas el primer párrafo. Uno, la coordinación física. La creación física o material no es infinita, pero está perfectamente coordinada. Hay fuerza, energía y poder, pero todos son uno en origen. Los 7 superuniversos son aparentemente duales y el universo central trino, pero el paraíso es de constitución única. Y el paraíso es la fuente efectiva de todos los universos materiales pasados, presentes y futuros. Pero esta derivación cósmica es un acontecimiento de la eternidad. En ningún tiempo, pasado, presente o futuro, salen ni el espacio ni el cosmos, material de la isla nuclear de la luz. El paraíso funciona como fuente cósmica previamente al espacio y antes del tiempo. Por ello, sus derivaciones parecerían huérfanas en el tiempo y el espacio si no emergieran a través del absoluto no cualificado, su depositario último en el espacio y su revelador y regulador en el tiempo. Muy bien. Entonces, en la introducción nos han dicho que todo parte de la primera fuente y centro del Padre Universal, ¿no? Ahora vamos a repasar un poquito cómo es esta teología que nos presenta el libro de Urantia, ¿no?, sobre la Trinidad, sobre el Padre. En este pequeño esquemita vemos que he estado buscando uno mejor, porque hay uno que da las distancias exactas, ¿no? De aquí a aquí es el área de los superuniversos, luego de aquí para allá, el primer nivel del espacio exterior, el segundo, etc. Y entonces estamos hablando de 25.000, 50.000, 150.000 millones de años luz. O sea que el universo tiene sus dimensiones, tiene sus medidas y es finito, ¿no? El universo central que ven ustedes aquí, que tiene cuyo centro es el paraíso, el centro de todo, y sus esferas sagradas
los tres órbitas de las 7 esferas del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? Y por fuera de este paraíso y sus esferas sagradas están los 7 circuitos de 1.000 millones de mundos perfectos de Abona. Ese universo central, o que también se llama complejo paraíso Abona, está en la eternidad, pero también en la absonidad. Y también hay tiempo y espacio, porque ustedes saben que el tiempo y el espacio aparecen justo por encima y por debajo del mismo paraíso. Pero es otra dimensión completamente distinta al espacio-tiempo en donde están los 7 superuniversos aquí afuera. Y esta realidad, a su vez, es completamente distinta a la que viene a partir del primer anillo del espacio exterior. Aquí lo voy a Y hay poner todas estas áreas de este universo que se llama el universo maestro, tienen sus mediciones. El libro de Urantia nos da dimensiones exactas en años luz, ¿no? En medidas astronómicas. Okay. Bien. Ahora, nos hablan acá del absoluto no cualificado. Vamos a repasar un poquito esto que les decía de la teología que está en el prólogo, ¿no? Antes que existiera nada, digamos en el tiempo cero, el yo soy, ¿no? Decide manifestarse como una personalidad absoluta, y esa personalidad es el Hijo eterno. Eso es el Hijo, ese Hijo aparece en la eternidad, por eso es el Hijo eterno, ¿no? Y en ese mismo instante, una parte de ese yo soy se convierte en la morada de ambos, que es la isla central del paraíso. ¿Ok? Entonces, esa parte de deidad y esa parte de no deidad se separan y generan una tensión que debe ser estabilizada. ¿Ok? La parte de no deidad se llama el absoluto no cualificado y la parte de deidad es el absoluto de deidad, ¿no? Entonces, ambos están perfectamente equilibrados por el absoluto universal. Bien. Entonces, aquí vemos que el Padre, ¿no? Que es espíritu personal y no personal, se manifiesta como personalidad absoluta en el Hijo Eterno y su parte no personal como el paraíso, otro absoluto. ¿Ok? Bien, entonces tenemos Padre e Hijo. Ambos tienen planes y esos planes tienen que llevarse a la acción. Y de esa manera surge en la eternidad, en la infinidad, el Espíritu infinito. ¿Ok? Y en ese instante mismo aparece ya la primera realidad que surge de esta Trinidad, que es una realidad perfecta, que son los mundos de Abona, los 1.000 millones de mundos de Abona, ¿no? Surgen en el mismo instante en que el Dios de acción, el Espíritu infinito, pone en práctica los planes del Padre Universal y el Hijo Eterno. Ahora, esto que lo vemos como una secuencia sucede en la eternidad, o sea, nunca tuvo un inicio, ni tampoco tendrá fin. ¿Ok? En este otro esquemita vemos cómo a ese nivel de la infinidad y de la eternidad, ¿no? Todo es absoluto. El Padre Universal es un absoluto, al mismo tiempo que es una persona, ¿no? Y al mismo tiempo que es un Dios. Y junto con él emanan los otros absolutos. Como les decía, la parte de no deidad es el absoluto no cualificado, ¿no? La parte de deidad es el absoluto de deidad, y el elemento que estabiliza las tensiones entre ambos es el absoluto universal. Pero además hay otros absolutos. Ya habíamos visto que el paraíso también es un absoluto. ¿Mm? Y así, las 3 personas, más la isla eterna del paraíso, más el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado, se completan los 7 absolutos de la infinidad. Esto a manera de repaso.
Creo que sigue este párrafo, no nos hemos salteado ninguno. Quise poner esto a manera así. El siguiente párrafo es este. Muy bien. Seguimos. Ha leído Miriam. José Luis, por favor. El, el absoluto no cualificado sostiene el universo físico mientras que el absoluto de deidad motiva el sobrecontrol excelente de toda realidad material, y ambos absolutos están unificados funcionalmente para el absoluto universal. Todas las personalidades materiales, morontiales, absonitas o espirituales comprenden mejor esta correlación cohesiva del universo material cuando observan la respuesta gravitatoria de toda realidad material genuina a la gravedad centrada en el paraíso bajo. Sí. Ok, eso es lo que habíamos estado hablando de estos absolutos. Acá tenemos 3 niveles de realidad. Ustedes saben, el prólogo empieza hablándonos de deidad y de realidad. Y la realidad está en 3 niveles. A nivel de paraísos, la realidad absoluta. Ahí no hay separación, no hay, no existe la visión que tenemos nosotros desde nuestra dimensión, que es la dimensión finita, que es la más baja que está acá, la dimensión de los 7 superuniversos, que está limitada por el tiempo y el espacio. Y entre ambas realidades, la realidad absoluta del paraíso, ¿no? Y en cierta manera también abona, porque eso surge en la infinidad. En el momento en que se consolida la Trinidad, aparece también abona. Hay una realidad intermedia, que es la realidad absonita, del espacio-tiempo trascendido. Esta realidad está en abona, pero también está en los cinturones del espacio exterior, más allá de los 7 superuniversos. Ahora, ¿cómo es que se sostiene la realidad, por ejemplo, la realidad física en los 7 superuniversos? Es a través del absoluto no cualificado, que está aquí en una de estas francas de la parte baja del paraíso. Acá tenemos un esquema de lo que es el paraíso inferior o paraíso bajo. Este es el paraíso periférico y acá no se ve la parte alta, pero justo debajo de donde están las deidades que ocupan el centro del paraíso superior, está una zona innominada que a su vez está rodeada por una zona intermedia y una zona exterior. En esta zona está el absoluto no cualificado. Y de ahí sale toda la energía, toda la fuerza o la potencia espacial para la creación de los universos. Bien, y aquí tenemos ya un esquema completo en donde está la Trinidad del Paraíso, que está a nivel existencial absoluto, en la eternidad. Están los mundos de Abona, hay una franja de cuerpos oscuros de gravedad que estabilizan esa realidad de la realidad espacio-temporal de los 7 superuniversos. Bien. Ok. Ahora, nos dicen, el paraíso tiene constitución única. Su constitución es única. Efectivamente, es una materia que no es la misma que la que tenemos en los universos. Ustedes saben, la materia recordarán por el prólogo, la materia del paraíso es el absolutum. Hay una parte material, en realidad el paraíso es una realidad material y tiene origen en el momento en que el Padre, primera fuente y centro, ¿no? Decide separar lo que es deidad de no deidad, ¿no? Entonces, por eso que es un absoluto. Y es el origen único del Padre. Nos dicen después que Abona, el universo central, tiene un origen trino. ¿Por qué? Porque ya están las 3 personas y en el momento en que el Padre y el Hijo, ¿no? Eternizan la presencia del Dios de acción, que es el Espíritu Infinito,
En ese mismo momento, en ese mismo instante, aparece Abona con todos sus habitantes y todo lo que tiene adentro en 1.000 millones de mundos perfectos. ¿Ok? Por eso que es origen trino. Y los superuniversos tienen origen dual. ¿Por qué creen ustedes que los superuniversos tienen origen doble o dual? Porque los superuniversos son obra de los hijos creadores. Y los hijos creadores son vástagos del Padre y el Hijo Eterno. ¿Ok? Ahora, ellos van a crear los universos junto, me dirán ustedes, junto con los espíritus maternos, ¿no? Con las ministras divinas, ¿no? Pero el origen parte del Hijo Creador y por eso se considera que los universos son duales. Los 7 superuniversos están compuestos cada uno por 100.000 universos locales creados por estos hijos creadores del paraíso. Muy bien. Ha leído José Luis. Marlene, ¿nos puedes tomar el siguiente párrafo, por favor? La unificación por la gravedad es universal e invariable. La respuesta de la energía pura es igualmente universal e ineludible. La energía pura, la fuerza primordial y el espíritu puro son totalmente presensibles a la gravedad. Estas fuerzas primordiales, inherentes a los absolutos, están controladas personalmente por el Padre Universal. De ahí que toda gravedad esté centrada en la presencia personal de energía pura y de espíritu puro del Padre del Paraíso y en su morada suprema material. Muy bien, gracias, Marlene. ¿Qué nos quieren decir con esto, no? La energía del Padre y la energía que está en el absoluto no cualificado es una energía pura, es una fuerza que no es sensible a la gravedad. Pero una vez que esa potencia espacial, recuerdan cuando vimos la parte física de los universos, donde intervienen estos organizadores, ¿no? Decanos o organizadores maestros de la fuerza, primarios y después los secundarios o eventuados, ¿no? Que crean las nebulosas. A partir de ese momento ya se hace esa energía se hace sensible a la gravedad del paraíso, que es la gravedad central. Y una vez que los ultimatones forman la materia, o sea, esa energía ultracondensada que es la materia, en los niveles tangibles de nuestra realidad, en ese momento esa materia se hace sensible a una gravedad lineal o una gravedad vertical, que es la gravedad local. ¿Mm? Ese es el otro tipo de gravedad física que tenemos. Bien, seguimos repasando estos conceptos que vimos en el prólogo y en otros documentos anteriores. Sandra, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? La energía pura. La energía pura es el ancestro de todas las realidades funcionales relativas que no son de espíritu, mientras que el espíritu puro es el potencial del sobrecontrol director y divino de todos los sistemas básicos de energía. Y estas dos realidades, cuya diversidad se manifiestan en todo el espacio y se observan en los movimientos del tiempo, están centradas en la persona del Padre del Paraíso. En Él son una, tienen que estar unificadas, porque Dios es uno. La personalidad del Padre está absolutamente unificada. Exactamente. Muy bien. Entonces, acá nos están hablando de la energía pura y del espíritu puro, ¿no? Eh, todo está controlado por el Padre, ¿no? Y a partir de ese espíritu puro surgen todos los potenciales de control de esos sistemas básicos de energía. Y es así como el Padre, indirectamente, a través de sus coordinados y subordinados,
sostienen la realidad universal. Todo parte de ahí. Seguimos hablando de la naturaleza infinita del Padre. Consuelo, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? La energía pura, El siguiente. o no, es el que sigue. Sí. En la naturaleza infinita de Dios Padre, no podría existir de ninguna manera una dualidad de realidad como la física y la espiritual. Pero en cuanto apartamos la vista de los niveles infinitos y la realidad absoluta de los valores personales del Padre del Paraíso, observamos la existencia de estas dos realidades y reconocemos que responden plenamente a su presencia personal. En él consisten todas las cosas. Esto está en la Biblia, en él consisten todas las cosas. Efectivamente, si nos centramos en la realidad infinita, la realidad eterna en el paraíso, no hay ninguna diferenciación, todo está integrado ahí. Pero fuera del paraíso, entonces ya todo se diferencia y tiene una, una línea de control o de atracción hacia ese paraíso de donde viene todo. Léenos el último párrafo también, Consuelo. Aquí termina esta sección. En el momento en que uno se aparta del concepto ilimitado de la personalidad infinita del Padre del Paraíso, hay que presuponer que la mente es la técnica inevitable para unificar la divergencia cada vez mayor de estas manifestaciones duales en el universo de la personalidad original monotética del Creador, la primera fuente y centro, el yo soy. Bien, entonces esto ya ratifica lo que decíamos en el párrafo anterior, ¿no? Todo surge del Padre y la forma en que nosotros podemos comprender esto es a través de la mente, ¿no? Más adelante vamos a explicar mejor cómo funciona esto de la mente para poder entender, ¿no?, las realidades espirituales y las realidades físicas y cómo se relacionan entre ellas. Pero todo surge de la primera fuente y centro, el yo soy. Bien, ahí vamos ahora a la parte mental. Octavio no lee. Anita, bienvenida. ¿Puedes leernos el primer párrafo de la segunda sección, por favor? Sí, hola a todos. 2. La unidad intelectual. El Padre Pensamiento hace realidad la expresión del Espíritu en el Hijo Verbo y logra la expansión de la realidad en los inmensos universos materiales a través del paraíso. Las expresiones espirituales del Hijo Eterno están correlacionadas con los niveles materiales de la creación por las funciones del Espíritu Infinito, mediante cuyo ministerio de mente que responde al Espíritu y en cuyos actos de mente que dirigen lo físico, las realidades espirituales de la deidad y las repercusiones materiales de la deidad se correlacionan entre sí. Entre sí. Ok. Esto que parece complicado está muy claro acá. Y si se concentran un poquito en el esquemita que habíamos puesto anteriormente y ahora lo volví a poner, ¿no? Nos hablan del Padre Pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando el yo soy está estático, lo que tiene es pensamiento, tiene planes. Entonces, al expresarse, ¿no?, surge en esa eternidad el Hijo Verbo. ¿Qué significa el Hijo Verbo? Que es la expresión del Padre, la expresión de yo soy, ¿no? Y en ese mismo instante tiene que surgir una mente, ¿no?, que es el Espíritu Infinito, para llevar a la acción ese Padre Pensamiento y esa manifestación como Hijo Verbo para la creación de la realidad y de todo lo que existe en ella. Entonces, es así como surge el Espíritu Infinito
bueno, acá está la isla del paraíso que ya habíamos dicho. Y la herramienta por la cual se lleva a la acción todo, que es la mente. Bien. Renato, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? La mente es dotación funcional del espíritu infinito y por lo tanto infinita en potencial y universal en otorgamiento. El pensamiento primordial del Padre Universal se eterniza en una expresión dual, la isla del paraíso, y al igual al Padre en deidad, el Hijo eterno y espiritual. Esta dualidad de la realidad eterna hace que el Dios mente, el espíritu infinito, resulte inevitable. La mente es el canal de comunicación indispensable entre las realidades espirituales y materiales. La criatura material, evolutiva, solo puede concebir y comprender el espíritu que mora en su interior mediante el ministerio de la mente. Así es. Entonces, es a través de la mente que podemos percibir esas realidades, comenzando por la realidad espiritual que nos habita, que es el espíritu del Padre mismo, ¿no? Nuestro ajustador del pensamiento. A eso se refieren en ese párrafo. Bien. Mario, ¿nos puedes leer el siguiente? No sé si Mario todavía está, voy a ver. Veo que está con su micro cerrado. Ok, Luis Fernando, ¿puedes tomarlo, por favor? Abre tu micrófono. Esta mente. Esta mente infinita y universal está ministrada en los universos del tiempo y el espacio como mente cósmica. Y aunque se extiende desde el ministerio primitivo y de los espíritus adjuntores hasta la mente magnífica del jefe ejecutivo de un universo, esta mente cósmica está adecuada, unificada en una supervisión de los 7 espíritus maestres. A su vez, está coordinados con la mente suprema del tiempo y el espacio y perfectamente correlacionados con la mente del espíritu infinito que todo lo abarca. Muy bien. Vamos a aclarar acá, hay varios conceptos que pueden confundirse unos con otros. Primeramente nos hablan de la mente cósmica. La mente cósmica es la mente que permea todos los universos, ¿ok? La mente absoluta y universal está centrada en el espíritu infinito, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, a partir de él sale la mente cósmica y esta mente es llevada por los espíritus maternos de los universos, ¿no? Y distribuida en las criaturas como espíritus ayudantes de la mente, que acá en esta traducción les llaman espíritus mente adjutores. ¿Ok? Bien. Que tienen los animales, los 5 primeros, y nosotros los humanos, que tenemos además el de adoración y sabiduría. ¿Ok? Entonces, esa es la mente que nos da nuestra Madre Divina, el espíritu materno del universo local. Esa Madre Divina está también mentalmente conectada con los 7 espíritus maestros, principalmente con el espíritu maestro que rige nuestro superuniverso de Montón. ¿Ok? Además, esta mente está coordinada con la llamada mente suprema. La mente suprema es la mente de Dios el Supremo, o sea, la persona de la Trinidad en la dimensión finita de los 7 superuniversos. ¿Ok? Y todo esto, al final, está dentro del circuito mental absoluto del espíritu infinito en el paraíso. ¿Ok? Entonces, espíritu infinito, mente cósmica, espíritus ayudantes de la mente suprema y
se cierra el circuito nuevamente con el espíritu infinito. Además, ustedes ven acá, en este esquemita estamos recordando acá el Supremo, hay para la realidad absoluta, Dios el último y Dios el absoluto. Después vamos a volver sobre este punto para no distraernos mucho. Le tocaría a Ángela. Nos lees el siguiente, por favor. Tercera 3. sección. La unificación espiritual. Del mismo modo que la gravedad universal de mente está centrada en la presencia personal del Espíritu Infinito en el paraíso, la gravedad universal de Espíritu se centra en la presencia personal del Hijo Eterno en el paraíso. El Padre Universal es uno, pero para el espacio-tiempo se revela en los fenómenos duales de la energía pura y el espíritu puro. Bien. Entonces, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Ya habíamos visto que todo lo que es mente se centra en el espíritu infinito, en el paraíso. Pero todo lo que es espíritu puro se centra en el Hijo Eterno. Y hay una gravedad de espíritu en donde todos los seres espirituales, ¿no?, van a estar atraídos hacia el Hijo Eterno en el paraíso. Entonces nos dicen, nuevamente volviendo a la unidad universal, el Padre universal es uno, pero para el espacio-tiempo se revela en los fenómenos de energía y espíritu puro. Miriam, el siguiente, por favor. Las realidades de espíritu paradisíacas son igualmente una, pero en todas las relaciones y situaciones espaciotemporales, este espíritu único se revela en los fenómenos duales de las personalidades y emanaciones del espíritu del Hijo Eterno, y en las personalidades e influencias del espíritu infinito, y sus creaciones asociadas. Y existe además un tercer fenómeno, las fragmentaciones de espíritu puro, el otorgamiento por el Padre de los ajustadores de pensamiento y otras entidades de espíritu que son prepersonales. Muy bien. Entonces, hablando de espíritus, hay espíritus derivados del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito también. ¿Ok? Por eso nos dicen que hay 3 niveles espirituales y nosotros somos los huéspedes de estos ajustadores que son fragmentos directos del Padre. José Luis, toma el siguiente, por favor. Es el 3.3, ¿verdad? Sí, 3.3. Sea cual sea el nivel de actividades del universo donde podáis encontrar fenómenos espirituales o tomar contacto con seres de espíritu, debéis saber que todos ellos provienen del Dios que es espíritu mediante el ministerio del Hijo Espíritu y del Espíritu Mente Infinito. Este espíritu inmenso actúa como fenómeno de los mundos evolutivos del tiempo dirigido desde las sedes de los universos locales. Desde estas capitales de los hijos creadores, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, junto con el ministerio de los espíritus mente adjuntores, deciden hasta los niveles inferiores y en proceso de evolución de las mentes materiales. Perfecto. Entonces, espíritu del Hijo Espíritu es el espíritu de la verdad. ¿Okay? Y espíritu del espíritu mente de la madre o del espíritu materno del universo local son los espíritus ayudantes de la mente o los espíritus mente adjutores. ¿Ok? Y también se le llama a ese circuito de espíritu de la Madre Divina el Espíritu Santo, cosa que trae confusión a los que venimos de las iglesias cristianas. Bien. Marlene, ¿puedes tomar el siguiente, por favor? Aunque la mente está más unificada en el nivel de los espíritus maestros en asociación con el Ser Supremo,
y como mente cósmica subordinada a la mente absoluta, el ministerio de espíritu a los mundos en evolución está unificado más directamente en las personalidades que residen en las sedes de los universos locales y en las personas de las ministras divinas que los presiden. Dichas ministras están a su vez casi perfectamente correlacionadas con el circuito paradisiaco de gravedad del Hijo Eterno, donde se produce la unificación final de todas las manifestaciones de espíritu del espacio-tiempo. Muy bien. Entonces acá nos describen los tres niveles, ¿no? Cómo es que el espíritu, como la mente absoluta, que es el espíritu infinito en el paraíso, ¿no? A través de los espíritus maestros, se generan esa mente cósmica, que también está coordinada con la mente del Supremo, ¿no? El representante de la Trinidad en el espacio-tiempo, ¿no? Que es un Dios experiencial. Y al mismo tiempo, ¿no? Cómo estas ministras están perfectamente correlacionadas con el circuito de gravedad del Hijo Eterno, donde se produce la unificación final, ¿no? Espíritu y mente en el espacio-tiempo. A eso se refiere ese párrafo. Sandra Martínez, ¿puedes leer, por favor? La existencia. La existencia como criatura perfeccionada se puede alcanzar, mantener y eternizar mediante la fusión de la mente autoconsciente con un fragmento de la dotación de espíritu anterior a la Trinidad de alguna de las personas de la Trinidad del Paraíso. La mente del mortal es creación de los hijos e hijas del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y cuando se fusionan con el ajustador del pensamiento precedente del Padre, comparte la triple dotación de espíritu de los mundos evolutivos. Pero estas tres expresiones del espíritu llegan a estar perfectamente unificadas en los finalitarios, tan unificadas como estaban en la eternidad en el yo soy universal antes de que se convirtiera en el Padre universal del Hijo eterno y del Espíritu infinito. Muy bien, vamos a explicar un poquito esto porque es importantísimo este párrafo. Este párrafo se refiere a cómo nosotros podemos entrar en una existencia eterna, ¿no? Como criaturas. Podemos perfeccionarnos y alcanzar y mantenernos vivos en un camino de perfección sin límites, ¿no? Mediante la fusión autoconsciente, o sea, tenemos que desearlo, con un fragmento, ya sea del Padre, del Hijo o del Espíritu. Con cualquiera de los tres que nos fusionemos logramos esa existencia eterna, ¿no? Si lo logramos con el ajustador del pensamiento procedente del Padre, entonces vamos a llegar hasta el paraíso y formar parte del cuerpo de los finalitarios que mencionan acá. Ellos son ya criaturas unificadas por excelencia, porque si bien nuestro origen como mortales es por la acción de los hijos creadores y del espíritu materno del universo que nos da el soplo divino, ¿no? Al fusionarnos, adquirimos ese componente espiritual. El ajustador nos da nuestra identidad. Esto quiere decir, nos da un nombre. Vamos a tener nuestro verdadero nombre desde ese momento, ¿no? Y vamos a tener ya el camino asegurado hacia el paraíso. Bien, lo mismo sucede si nos fusionamos con un fragmento del Hijo con el Espíritu, pero en una segunda etapa, ¿okay? Si nos fusionamos con el Espíritu, vamos a permanecer en el universo local por una era o por una edad universal, y si nos fusionamos con un fragmento del Hijo, ¿no?
vamos a tener que esperar también el momento en que podamos ser liberados, pero todos tenemos el mismo derecho de llegar al paraíso, sea cual sea nuestra fusión con un espíritu eterno. Bien. Disculpen, todavía sigo con la voz. Miren, no Perdón, es el una último pregunta párrafo. ahí. ¿Perdón? Quisiera hacer una pregunta ahí. Es que no, ¿quién toma la decisión de si va, o sea, de qué, a qué parte se va a ir? Si va a ser a un finalitario o si va a ir a ser parte del universo de Nevado. No, no entendí muy bien esa parte. Ok, bien. Hablamos de libre albedrío, de tomar de una decisión autoconsciente, lo ponen aquí, ¿no? Nosotros como seres personales que hemos recibido una personalidad del Padre, única e irrepetible, ¿no? Tenemos al mismo tiempo libre albedrío para escoger por la fe la sobrevivencia eterna o terminar nuestra existencia como mortales, ¿no? Es una decisión que tenemos que tomar. Algunos tienen inclusive la oportunidad de tomarla al otro lado, después de haber fallecido, ¿no? Si nosotros en esta vida creemos en Jesús, para comenzar, porque si no creemos en Jesús y hablamos de qué sé yo, de una energía universal, no estamos en realidad creyendo en Dios. Estamos, todavía no tenemos esa fe. Tenemos que ser conscientes de que Jesús es nuestro Dios y después que Jesús es el Hijo del Dios eterno, el Padre universal, la primera fuente y centro. ¿Ok? Eh, a partir de ahí somos hijos de Dios por la fe, pero todavía no tenemos asegurada nuestra sobrevivencia eterna. Así como hijos por la fe, cuando dejamos este cuerpo mortal y pasamos a los mundos mansión, vamos a seguir nuestra evolución de perfeccionamiento hasta que seguramente entre el quinto y el sexto mundo mansión nos fusionemos con el Espíritu del Padre. Podemos fusionarnos con el Espíritu del Padre o con un fragmento del Hijo o con un fragmento del Espíritu. Eso no lo sabemos. Nadie sabe qué requisitos se necesitan para podernos fusionar con el ajustador del pensamiento, ¿no? Y por qué algunas personas con aparentemente todos los merecimientos nunca se fusionan con su ajustador, ¿no? Pero se fusionan con un fragmento del Padre. Esas razones solamente las sabe el mismo Padre universal, que necesita que haya gente que se fusione con el Hijo o que se fusione con el Espíritu para que sean ciudadanos permanentes y contribuyan a un plan que Él tiene para nosotros, para esa condición de nosotros, ¿no? Y entonces nos retarda un poco nuestro camino al paraíso, si es que nos fusionamos con el Hijo o el Espíritu. Pero si nos fusionamos con el ajustador, nos vamos camino directo al paraíso. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, tomamos la decisión, nos fusionamos y seguimos en la sobrevivencia eterna. Eso es lo que nos da la sobrevivencia eterna, la fusión con el Espíritu. Había una pregunta de Marlene aquí. Adelante, Marlene. Gracias. Tengo una duda. Las personas que pertenecen a otras iglesias o a otras filosofías o religiones que no conocen a Jesús, entonces, ¿qué pasa? Ujú. Sí, Al no sí. conocerlo, no tienen fe en él, espiritualmente, ¿qué pasa con ellos? Ujú. Por ejemplo, yo tengo amigos que son musulmanes, ¿no? Y ellos creen en Jesús, pero no como Dios. Piensan que Jesús es un profeta, es hijo de Dios, inclusive me dicen que es el hijo favorito de Alá. Entonces, pero creen en Jesús. Lo que pasa es que están desorientados porque se han formado en esa fe, ¿no? No lo consideran su Dios, pero cuando ellos estén en los mundos mansión, van a ver la realidad de las cosas, ¿no? A veces hemos dicho de broma aquí que cuando llegamos al primer mundo mansión, lo primero que tenemos que estudiar es el libro de Urantia.
y que si aprendemos el libro durante acá en nuestra vida mortal, ya no vamos a ir al primer mundo mansión, sino seguramente al segundo o al tercero, ¿no? Entonces, todos los que tienen una fe sincera tienen derecho a la supervivencia, aunque no crean en Jesús como creemos nosotros, que es el Padre de este universo, que vino a este mundo a encarnarse en su séptimo auto-otorgamiento. Todas esas cosas que nos da la revelación y que se nos ha hecho un poco más fácil a nosotros porque veníamos de iglesias cristianas, ¿no? No tienen por qué quitarle el derecho a otros, personas de otras religiones que no tienen esos conceptos, pero que sí tienen fe en un Dios creador, ¿no? Eso es lo importante. Lo mismo para los judíos, ¿no? Para los judíos, Jesús no era hijo de Dios. Bueno, no sé si eso más o menos aclara el asunto. Sí, muchas gracias. Estamos en el último párrafo, creo, de este numeral. Ha leído Marlene, ¿no? O Sandra, perdón. Consuelo, ¿nos lees el último párrafo, por favor? El espíritu debe expresarse siempre y en último término de forma triple y estar unificado con la Trinidad en su realización final. El espíritu se origina en una fuente única a través de una expresión triple y en su culminación final debe lograr, y lo logra, su realización plena en esa unificación divina que se experimenta al encontrar a Dios, la unicidad con la divinidad, en la eternidad y por medio del ministerio de la mente cósmica, de la expresión infinita de la palabra eterna del pensamiento universal del Padre. Bien, acá nos están describiendo de otra forma cómo es la Trinidad, cómo todo se integra en esa Trinidad, o sea, Dios mente, Dios espíritu, ¿no? Y, eh, y todo integrado en un espíritu, en una expresión triple, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu. Bien, con eso termina la sección anterior. Vamos ahora a la personalidad. Anita, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? 4. La unificación de la personalidad. El Padre Universal es una personalidad divinamente unificada. Por ello, todos sus hijos ascendentes serán también personalidades plenamente unificadas antes de alcanzar a Bona, pues son llevados al paraíso por el impulso de rebote de los ajustadores del pensamiento que salieron del paraíso para morar en el interior de los mortales materiales, obedeciendo el mandato del Padre. Obedeciendo el mandato del Padre, de ser perfectos. Sí, entonces, gracias a los ajustadores es que podemos rebotar hacia el paraíso. O sea, ellos vienen del paraíso, vienen, bueno, de una de las esferas sagradas, Divinington, vienen a habitarnos para llevarnos. Ellos conocen el camino para llevarnos al paraíso. Y antes de llegar a Bona ya vamos a estar completamente unificados, nos dicen así. Okay. Ahora, ¿qué más nos dicen de la personalidad? Renato, por favor. Siguiente párrafo. La personalidad tiende de forma inherente a unificar todas las realidades que la constituyen. La personalidad infinita de la primera fuente y centro, el Padre Universal, unifica a los 7 absolutos que constituyen la infinitud. La personalidad del hombre mortal, al ser un otorgamiento directo y exclusivo del Padre Universal, posee igualmente el potencial de unificar los factores que constituyen la criatura mortal. Esta creatividad unificadora, propia de toda personalidad de criatura, es la marca de nacimiento de su alta y exclusiva fuente y es una prueba añadida de su contacto ininterrumpido con esa misma fuente a través del circuito de la personalidad, por medio del cual la personalidad de la criatura mantiene un contacto directo y sustentador con el Padre de toda personalidad que está en el paraíso. Muy bien. Aquí nos están hablando que el Padre otorga la personalidad y gracias a la personalidad es que se unifican todos los factores
¿no? Que nos constituyen como criatura mortal. Y al estar dotados de una personalidad única, otorgada o donada por el Padre, ¿no? Entramos automáticamente en ese circuito de la personalidad que se centra en el mismo Padre universal en el paraíso. Bien. Mario Aníbal, no sé si todavía está. Como estaba medio indispuesto, pasamos a Luis Fernando. Acá estamos. Ah, sí, adelante, Mario. A pesar de que Dios se manifiesta desde los dominios del séptuplo, pasando por la supremacía y la ultimidad hasta Dios absoluto, el circuito de la personalidad que está centrada en el paraíso y en la persona de Dios Padre, asegura la unificación completa y perfecta de todas esas diversas expresiones de la personalidad divina en lo que concierne a todas las personalidades criaturas en todos los niveles de existencia inteligente y en todos los mundos de los universos perfectos, perfeccionados o en perfeccionamiento. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Bien, aquí nos dicen que Dios, como Padre Universal, como primera fuente y centro, se manifiesta, dice, desde los dominios del séptuplo. ¿Recuerdan? Dios el séptuplo es la forma como llega el Padre a sus criaturas en los mundos, ¿no? Pasando, dice, por la supremacía, o sea, estamos hablando de Dios el Supremo. Por la ultimidad, estamos hablando de Dios el Último, que también son personalidades. Y finalmente Dios absoluto, ¿no? Dios el Supremo es la expresión del Padre en la dimensión finita. Dios el Último es el Padre en la dimensión absoluta. Y Dios el Absoluto es existencial y experiencial a la vez, ¿no? Es algo que difícil de comprender. Pero todo esto está dentro de la personalidad del Padre. El Padre, si bien es absoluto y existencial en el paraíso, también se expresa en los niveles experienciales. Por eso en el prólogo decía, todos los potenciales de la deidad son experienciales, ¿no? Y es así que estos dioses experienciales están actualizándose. Bueno, por lo pronto el Supremo. Se actualizará el último y el absoluto cuando los universos del espacio exterior sean poblados. Ahora lo único que está poblado en el universo maestro son los 7 superuniversos. ¿Ok? Entonces, es así como la personalidad de Dios llega incluso hasta la personalidad de la criatura, ¿no? En todos los mundos. Ahora, ¿a qué se refieren cuando dicen en los universos perfectos, perfeccionados o en perfeccionamiento? Los universos perfectos, el único universo perfecto es Abona, ¿ok? Y ahí hay personalidades. En los universos perfeccionados son los que han alcanzado el estatus de luz y vida, que vimos en los documentos anteriores. Y en perfeccionamiento son los que estamos todavía en ese camino, ¿ok? A eso se refiere. Leyó Mario. Le toca a Luis Fernando, por favor. Bueno, qué pena que leo yo, es que él no tiene gafas. Oh, gracias. Aunque Dios es todo lo que hemos descrito para los universos y en los universos, para vosotros y para todas las demás criaturas conocedoras de Dios es uno, vuestro Padre y su Padre. Dios no puede ser plural para la personalidad. Dios es Padre para cada una de las criaturas y es literalmente imposible que un hijo tenga más de un padre. ¿Se acuerdan cuando vimos en ese documento que decían que teníamos 7 padres, ¿no? Nuestro padre biológico, nuestro padre, el príncipe planetario, o perdón, el siguiente padre era el padre, el soberano del sistema, después el Padre Altísimo de la constelación, después los ancianos de la vida. En realidad tenemos un solo Padre, que es el Padre Universal, ¿no?
pero que llega hacia nosotros a través de todos estos estamentos, ¿no? Bien. En buena cuenta el séptuplo, ¿no? Y el contacto que tenemos con el séptuple es por Jesús, ¿no? Que es uno de los hijos creadores que forman parte de Dios séptuplo, ¿no? Él y la ministra divina o el espíritu creativo del universo local. Acabo de abrir a Amanda de Bogotá. Bienvenida, Amanda. Vamos a agregarla acá. Bien. Gracias. Ah, ok. Buenas noches. Sí, le toca a Ángela, me parece. Ángela, por favor. Perdón, en vez de Luis Fernando, ¿con quién tuvimos el gusto de oír? ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Sandra Martínez, Sandra Martínez. Sandra. Ah, ok. Ok, gracias, Sandra. Adelante, Ángela. Me parece que no está Ángela, ella se retiró. Oh, ya. José. Ok, gracias. Miriam. Filosóficamente, cósmicamente y con referencia a niveles y ubicaciones diferenciales de manifestación, podéis y debéis forzosamente concebir la actuación de deidades plurales y presuponer la existencia de trinidades plurales. Pero en la experiencia del contacto personal de adoración de cada personalidad que adora en todo el universo maestro, Dios es uno. Y esta deidad unificada y personal es nuestro progenitor paradisíaco, Dios Padre, el otorgador, conservador y Padre de todas las personalidades, desde el hombre mortal en los mundos habitados hasta el Hijo eterno en la isla central de luz. Muy bien. Entonces, por eso que llamamos el Padre Universal, ¿no? Él es el único Padre Universal y todo se centra en Él. Entonces hay un solo Dios. Hemos conocido muchas deidades, muchas divinidades. Tenemos como Dios inmediato a Jesús, ¿no? El Miguel del universo local de Nevadón, pero todo se centra en la persona de la primera fuente y centro, el Padre Universal del Paraíso, en la isla central de luz. Bien. Esa es así como se funda el monoteísmo, ¿no? O sea, es un solo Dios. Pasamos a la quinta sección del documento. Le tocaría a José Luis. 5. La unidad de la deidad. La unicidad, la indivisibilidad de la deidad del paraíso es existencial y absoluta. Hay tres personalizaciones eternas de la deidad: el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Pero en la Trinidad del Paraíso son actualmente una sola deidad, indivisa e indivisible. Así es. Cuando estas tres personas que conforman la deidad, ¿no? La deidad absoluta o deidad existencial, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu, están en el paraíso como Trinidad, son una sola y son indivisas e indivisibles. ¿Mm? Muy bien. Marlene, a partir. A partir del nivel original del paraíso Abona de realidad existencial, se han diferenciado dos niveles subabsolutos, en los que el Padre, el Hijo y el Espíritu se han dedicado a crear numerosos colaboradores y subordinados personales. Y aunque no es apropiado emprender a este respecto el análisis de la unificación absonita de deidades en los niveles trascendentales de la unidad, sí es factible considerar algunas características de la función unificadora de varias personalidades de la deidad en las que la divinidad se manifiesta funcionalmente a los diversos sectores de la creación y a los distintos órdenes de seres inteligentes. Ok. Aquí nos están hablando de que a partir del paraíso Abona, que es una realidad existencial eterna, ¿no? Existen otras realidades.
la realidad finita, como vimos en ese cuadrito más arriba, en donde estamos nosotros, existe la realidad absoluta de deidad y también los niveles trascendentales de la ultimidad, en donde como podríamos decir, en donde el Padre se manifiesta en distintas realidades, ¿no? Funcionalmente, distintos sectores de la creación y en distintos órdenes de inteligencia. Entonces nosotros con nuestra inteligencia mortal finita tenemos un límite, ¿no? Que es la realidad finita. No podemos concebir lo que es absoluto y mucho menos lo que es absoluto. Bien, seguimos con Sandra Martínez, ¿ya leyó? Consuelo, por favor, la actuación presente. La actuación presente de la divinidad en los superuniversos se manifiesta activamente en las operaciones de los creadores supremos, los hijos y los espíritus creadores de los universos locales, los ancianos de los días de los superuniversos y los 7 espíritus maestros del paraíso. Estos seres constituyen los 3 primeros niveles de Dios séptuplo, que conducen hacia adentro hasta el Padre Universal. Y todo este dominio de Dios séptuplo se está coordinando en el primer nivel de deidad experiencial en el Ser Supremo en evolución. Bien, entonces acá nos hablan del primer nivel de Dios séptuplo, ¿no? Cómo es que Dios desde el paraíso llega hacia sus criaturas en los mundos. El Dios más cercano que tenemos para todos los fines prácticos es Miguel de Nevadón, ¿ok? Junto con el espíritu creativo o la ministra divina de los universos locales. Después vienen los ancianos de los días en las capitales de los superuniversos y los espíritus maestros del paraíso. Todo esto está coordinado con el ser, con Dios, el primer Dios experiencial, que es el Supremo, que está en actualización. Y el último párrafo también puedes leerlo, por favor, me Consuelo. En el paraíso y en el universo central, la unidad de la deidad es un hecho de la existencia. En todos los universos en evolución del tiempo y el espacio, la unidad de la deidad es una consecución. Ok, entonces ahí en el universo central ya está todo hecho, todo está perfecto. Pero como nosotros estamos en evolución, vamos a ir logrando esa perfección de ese modelo de universo central, ¿no? A través de eras, O sea, para nosotros llegar a esa unidad, llegar a ese nivel de existencia perfecta es un logro, una consecución consciente, un esfuerzo sostenido. En eso estamos. Bien, gracias. Consuelo, Octavio. Anita, nos lees el primer párrafo del siguiente numeral. 6. La unificación de la deidad evolutiva. Cuando las 3 personas eternas de la deidad actúan como deidad indivisa en la Trinidad del Paraíso, consiguen la unidad perfecta. Del mismo modo, cuando crean, tanto asociada como separadamente, su progenie paradisíaca presenta la unidad característica de la divinidad. Y esta divinidad de propósito, manifestada por los creadores y regidores supremos de los dominios del espacio-tiempo, se traduce en el potencial de poder unificador de la soberanía de la supremacía experiencial, que en presencia de la unidad impersonal de la energía del universo, constituye una tensión de la realidad que solo se puede resolver a través de una adecuada unificación con las realidades de personalidad experiencial de la deidad experiencial. Bien, este párrafo
está un poco, digamos, ultra concentrado, diría yo, ¿no? Estamos hablando de la unificación de la deidad evolutiva, ¿no? La deidad evolutiva son estos dioses que están, que van a experimentar en el tiempo, ¿no? O en el tiempo-espacio trascendido, como el último a nivel absoluto, ¿no? Pero el que está actualmente en pleno proceso de actualización y de acopiando o reuniendo todas las experiencias espirituales de todos los seres de los 7 superuniversos, es el Supremo. ¿Okay? El Ser Supremo, que está en actualización, tiene una personalidad que está en Abona, que está en el último circuito de Abona, ¿no? Y esa personalidad funciona solo a nivel espiritual, hasta que se complete lo que se llama el Todopoderoso Supremo, que es el cúmulo de todas las experiencias de todos los mundos de los 7 superuniversos, ¿no? Eso va a ser en un futuro muy lejano, al final de esta era universal, ¿no? Cuando todos los universos de los 7 superuniversos hayan alcanzado el estado de luz y vida. ¿Okay? Entonces, a esto es lo que se refiere cuando dice el potencial de poder unificador de la soberanía de la supremacía experiencial, ¿no? Es la deidad experiencial, Dios el Supremo. Y siguen hablando del Supremo en el siguiente párrafo. Amanda, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Con gusto. Las realidades de personalidad del Ser Supremo salen de las deidades del paraíso y en el mundo piloto del circuito exterior de Abona se unifican con las prerrogativas de poder del Supremo Todopoderoso, que vienen de las divinidades creadoras del gran universo. Dios Supremo existía en Abona como persona antes de la creación de los 7 superuniversos, pero solo actuaba en los niveles espirituales. La evolución del poder todopoderoso de la supremacía mediante las diversas síntesis de la divinidad en los universos en evolución, produjo una nueva presencia de poder de la deidad que se coordinó con la persona espiritual del Supremo en Abona por medio de la mente suprema, al tiempo que dicha mente suprema pasaba del potencial residente en la mente infinita del espíritu infinito a la mente funcional activa del Ser Supremo. Okay. Entonces, este Ser Supremo, que todavía no se ha constituido como Dios el Supremo, tiene una mente directa, parte del espíritu infinito, una mente funcional activa, ¿ok? Y además se está nutriendo de todo esta, que les decía, todas las experiencias de todos los seres que viven en los 7 superuniversos, que constituye lo que se llama el Todopoderoso Supremo. En algún momento, al final, disculpe, al final de esta era universal, se va a producir lo que se llama la síntesis poder-personalidad. Esto va a ser la fusión del Todopoderoso Supremo con el Ser Supremo para constituir Dios el Supremo, ¿no? Pero eso va a ser al final de todo este proceso evolutivo, cuando se complete toda la actualización de todas las experiencias de todos estos 7 superuniversos, ¿no? 10.000 millones de mundos, ¿no? Ha leído Amanda. Renato, por favor, el siguiente párrafo. Las criaturas con mente material de los mundos evolutivos de los 7 superuniversos solo pueden comprender la unidad de la deidad tal como está evolucionando en esta síntesis de poder-personalidad del Ser Supremo. En cualquier nivel de existencia, Dios no puede sobrepasar la capacidad conceptual de los seres que viven en ese nivel. Mediante el reconocimiento de la verdad,
la apreciación de la belleza y la adoración de la bondad, el hombre mortal debe desarrollar el reconocimiento de un Dios de amor y progresar luego por los niveles ascendentes de deidad hasta comprender al Supremo. Cuando se ha captado así que la deidad está unificada en poder, es cuando puede ser personalizada en espíritu para que las criaturas puedan comprenderla y alcanzarla. Aquí, ¿qué nos quieren decir con esto? Nosotros como criaturas mortales, ¿no? Que pertenecemos a la realidad finita de tiempo y espacio, ¿no? Nuestra máxima capacidad de mente material será comprender al final la personalidad del Ser Supremo. O sea, nuestro más elevado concepto de Dios que podremos comprender cuando lleguemos al paraíso es a Dios Supremo, que es el Dios de nuestra realidad finita. ¿Ok? Los seres absonitos comprenderán mejor al último, ¿no? Y nosotros, cuando iremos a trabajar en las dimensiones absonitas, en la siguiente era universal, ¿no? Estaremos capacitados también para comprender a los seres absonitos y a Dios el último. Y después a Dios el absoluto. ¿Cómo será eso? No puedo ni siquiera imaginarlo. Bien. Pero a nivel mortal, como nuestra mente mortal finita, el máximo concepto de Dios que podemos tener y que va a ser, pues, que va a bastar y sobrar, ¿no? Para llenarnos de gozo y de adoración, va a ser Dios el Supremo. ¿Ok? Bien. Mario, ¿estás ahí? ¿Puedes leernos los dos últimos párrafos, por favor? Estamos acá. Aunque los mortales ascendentes consiguen comprender el poder del Todopoderoso en las capitales de los superuniversos y comprender la personalidad del Supremo en los circuitos exteriores de Agona, no encuentran al Ser Supremo del mismo modo que están destinados a encontrar a las deidades del paraíso. Ni siquiera a los finalistas, que son espíritu de la sexta etapa, han encontrado al Ser Supremo. Si es probable que lo encuentren hasta que hayan conseguido el estatus de espíritu de la séptima etapa y hasta que el Supremo participe efectivamente en las actividades de los futuros universos exteriores. ¿Por qué Pero no? cuando los ascendentes encuentran al Padre Universal como séptimo nivel de Dios séptuplo, han alcanzado la personalidad de la primera persona de todos los niveles de deidad de relaciones personales con las criaturas del universo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que a pesar de que al llegar a Abona vamos a entender al Ser Supremo, no lo vamos a poder ver por una razón muy simple, porque todavía no ha completado su actualización. O sea, no vamos a poder tener un contacto directo con el Ser Supremo. Vamos a comprenderlo y vamos a saber que ahí está la personalidad de Dios el Supremo, pero ni siquiera como finalistas, porque va a tener que completarse esta era universal, ¿no? Para que Él se constituya como Dios el Supremo. Y así, recién en ese momento, podremos reconocerlo como tal, ¿no? Bien. Gracias, Mario. Le tocaría a Luis Fernando, o sea, Sandra, ¿puedes leernos, por favor? Ok, parece que está ocupada. Vamos a pasar a Miriam. Ángela se ha retirado. Adelante, Miriam. A medida que los componentes de un universo local se van asentando... Arriba, Miriam, el número 7. Perdón, el 7, las repercusiones evolutivas universales. El progreso continuo de la evolución en los universos del espacio-tiempo está acompañado de revelaciones cada vez más amplias de la deidad para todas las criaturas inteligentes.
El hecho de alcanzar la cima del progreso evolutivo en un mundo, un sistema, una constelación, un universo, un superuniverso o en el gran universo marca la correspondiente ampliación de las funciones de deidad en estas unidades progresivas de la creación y para ella. Y todo aumento de la realización de la divinidad a nivel local lleva consigo ciertas repercusiones bien definidas en forma de manifestación ampliada de deidad para todos los demás sectores de la creación. Desde el paraíso hacia afuera, cada nuevo dominio de evolución realizada y lograda constituye una revelación nueva y ampliada de la deidad experiencial para el universo de universos. Gracias, Miriam. Entonces, a medida que vamos progresando, vamos teniendo mayor capacidad de comprensión. Nuestra mente se va ampliando, nuestra mente de criaturas inteligentes, ¿no? O más o menos inteligentes, para recibir cada vez más la revelación de la verdad y comprender mejor la divinidad, ¿no? Tanto a nivel local como cuando salgamos fuera hacia Abona y el paraíso. Bien. ¿Qué más nos dicen acá? José Luis, nos lees, por favor. A medida que los componentes de un universo local se van asentando progresivamente en luz y vida, Dios séptuplo se pone cada vez más de manifiesto. La evolución en el espacio-tiempo empieza en un planeta bajo el control de la primera expresión de Dios séptuplo, la asociación del Hijo Creador y el Espíritu Creativo, con el asentamiento del sistema en luz. Este enlace Hijo-Espíritu alcanza la plenitud de su función y cuando toda una constelación se asienta de esta forma, la segunda fase de Dios séptuplo se hace más activa en todo ese mundo. Al completarse la evolución administrativa en un universo local, este recibe ministraciones nuevas y más directas por parte de los espíritus maestros de los superuniversos. En ese punto empieza también esa revelación y realización, siempre creciente de Dios Supremo, que culmina con la comprensión del Ser Supremo por parte del ascendente mientras pasa por los mundos del sexto circuito de Abona. Miren, aquí nos están haciendo un repaso de lo que habíamos visto en el documento anterior de las etapas de luz y vida, ¿no? La primera etapa de luz y vida es cuando el planeta alcanza luz y vida, ¿no? En ese momento tenemos una idea clara del Hijo Creador y el espíritu creativo de nuestro universo. Cuando todos los planetas del sistema alcanzan luz y vida, entonces tenemos ya un nivel superior a nivel de sistema y luego de constelación, ¿no? Y posteriormente, cuando se completa un superuniverso, cosa que todavía no ha sucedido, ¿no? Tendríamos ya una idea clara de Dios séptuplo, ¿no? A nivel de ancianos de los días, y después del Dios supremo, cuando se complete, cuando lleguemos al sexto circuito de Abona. Marlene, nos lees los dos siguientes quizás, pero primero el primero. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son manifestaciones existenciales de deidad para las criaturas inteligentes y por ello no se expanden de forma similar en relaciones de personalidad con las criaturas de mente y de espíritu de toda la creación. Sí, el siguiente. Hay que tener en cuenta que los mortales ascendentes pueden experimentar la presencia impersonal de los sucesivos niveles de la deidad mucho antes de estar lo bastante instruidos y espiritualizados como para poder reconocer personal y experiencialmente a estas deidades como seres personales y entrar en contacto con ellas. Este párrafo me pareció muy interesante, porque miren, no necesitamos tener una comprensión completa, ¿no? Podemos experimentar de forma impersonal, ¿no? Los niveles de deidad
antes de estar perfectamente ya capacitados e instruidos para reconocerlos personalmente como deidades, ¿no? Es interesante. Bien, ese es el poder de nuestra mente. Consuelo, ¿nos lees el siguiente? Cada nuevo logro evolutivo que se produce dentro de un sector de la creación, así como cada nueva invasión del espacio por las manifestaciones de la divinidad, están acompañados de ampliaciones simultáneas de la revelación funcional de la deidad dentro de las unidades de toda la creación que existen en ese momento y fueron organizadas con anterioridad. Esta nueva invasión del funcionamiento administrativo de los universos y las unidades que lo componen puede a veces parecer que no se lleva exactamente a cabo según la técnica descrita, ya que en la práctica se envían grupos avanzados de administradores a preparar el camino de las sucesivas eras posteriores de nuevo sobrecontrol administrativo. Incluso Dios el último prefigura su sobrecontrol trascendental de los universos durante las etapas más tardías de un universo local asentado en luz y vida. Ok. Aquí nos hablan de la revelación funcional de la deidad, ¿no? Y entonces en cada logro evolutivo hay una mayor revelación de esa deidad y hay una participación de los agentes administrativos que llevan a cabo esta labor y van preparando el camino en las sucesivas eras posteriores. Bien. Ahora nos mencionan acá Dios al último como una prefigura, ¿no? Se prefigura su sobrecontrol trascendental. Todo lo que es trascendental es lo que ya sobrepasa el espacio-tiempo, o sea, espacio-tiempo trascendido o realidad absoluta. A eso se refiere. Bien. Han leído a Consolito, Octavio no lee. Anita. Me tocaría a mí. Anita, sí. A medida que las creaciones del tiempo y el espacio se van asentando progresivamente en su estatus evolutivo, se observa sin lugar a dudas una nueva actuación más plena de Dios Supremo, coincidiendo con la correspondiente retirada de las tres primeras manifestaciones de Dios séptuplo. Si el gran universo se asienta alguna vez en luz y vida, ¿cuál será entonces la función futura de las manifestaciones creador-creativas de Dios séptuplo si Dios Supremo asume el control directo de estas creaciones del tiempo y el espacio? ¿Serán liberados estos organizadores y pioneros de los universos del espacio-tiempo para realizar actividades similares en el espacio exterior? No lo sabemos, pero especulamos mucho sobre estas cosas y otras relacionadas con ellas. Ok. Aquí un poco están proyectándose, ¿no? Y están haciendo una ¿cómo podríamos decir? Una especulación de cómo sería en una siguiente era universal cuando el Dios séptuple ya constituido, ya integrado en la fusión poder-personalidad, tome el control de los 7 superuniversos, sea el Dios de esta realidad finita. Entonces ya Dios séptuple tendría otra función, que sería en los universos, en el primer nivel del universo eh, del espacio exterior, ¿no? En estos aparentemente 70 superuniversos que van a haber, ¿no? En el primer nivel del espacio exterior, calculado de acuerdo al número de arquitectos de universo maestro que habíamos dicho. Bien, entonces, pero está en el terreno de la especulación. Anita, Amanda, ¿nos lees el siguiente, por favor?
A medida que las fronteras de la deidad experiencial se extienden hacia los dominios del absoluto no cualificado, nos figuramos la actividad del Dios séptuplo durante las primeras épocas evolutivas de estas creaciones del futuro. No todos estamos de acuerdo sobre el estatus futuro de los ancianos de los días y de los espíritus maestros de los universos. Tampoco sabemos si el Ser Supremo actuará o no allí como en los 7 superuniversos, pero todos conjeturamos que los Migueles, los hijos creadores, están destinados a actuar en esos universos exteriores. Algunos sostienen que las edades futuras presenciarán alguna forma de asociación más estrecha entre los hijos creadores y las ministras divinas. Su unión creadora podría incluso traducirse en alguna nueva expresión de identidad asociativo-creadora de naturaleza última, pero en realidad no sabemos nada sobre estas posibilidades del futuro no revelado. Gracias. Bien, este párrafo también es muy interesante, porque ustedes saben que el universo local se sostiene gracias a la presencia de la ministra divina, del espíritu creativo, ¿no? Ella no se mueve por eso de aquí. A partir de una siguiente era universal, cuando los hijos creadores, que siempre van a ser hijos creadores, ellos son los que van a crear universos también en los niveles exteriores del espacio, irán con sus ministras. Y esa será la forma como la ministra divina deje ya el ámbito de este universo. Pero ahí entran ellos en una tratando de imaginarse cómo podría ser que ella mantenga su hegemonía dentro del universo local y al mismo tiempo acompañe al hijo creador en otra aventura creativa en el espacio exterior, ¿no? Entonces, hablan acá de alguna nueva expresión de la identidad asociativo-creadora de naturaleza última. Algo que yo tampoco comprendo a qué se refiere. Pero es una especulación que hace este Melquisedec, que redacta este documento. Leyo Amanda. Renato, por favor. Lo que sí sabemos es que en los universos del tiempo y el espacio, Dios séptuple proporciona un acercamiento progresivo al Padre Universal y que este acercamiento evolutivo está unificado experiencialmente en Dios Supremo. Podríamos suponer que este plan debe prevalecer en los universos exteriores, aunque por otra parte los nuevos órdenes de seres que pudieran algún día habitar esos universos serían quizás capaces de acercarse a la deidad en niveles últimos y mediante técnicas absonitas. En resumen, no tenemos la menor idea sobre la técnica de acercamiento de deidad que pudiera estar vigente en los universos futuros del espacio exterior. Es interesante. Bueno, es bueno conocer por lo menos el punto de vista de este Melquisedec. Y léete el último párrafo también para terminar la sección. Creemos, no obstante, que los superuniversos perfeccionados formarán parte de alguna de la carrera de ascensión al paraíso de los seres que pudieran habitar esas creaciones exteriores. Es enteramente posible que en esa edad futura veamos a los habitantes del espacio exterior acercarse a Abona a través de los 7 superuniversos administrados por Dios Supremo, con o sin la colaboración de los 7 espíritus maestros. Definitivamente, cuando haya población en esos mundos del espacio exterior, van a tener que pasar por los 7 superuniversos antes de ir a Abona. Y entonces ahí todos vamos a tener un rol. Todos vamos a tener un rol ahí. Y creo que este es el último numeral. No, hay otro más. Pero felizmente son breves las secciones. Quizás podamos terminar el documento. Siller, Octavio, querías preguntar algo. Adelante. No, más que nada quiero comentar. Buenas tardes, gustan verlos. Fíjese, hermanito, ahorita al meditar un poquito eso que acaba de leer el hermanito Renato, si aún así nosotros que estamos partiendo de un superuniverso y nos empezamos en Abona, y es una carrera demasiado larga y de mucho tiempo. Ahora los hermanos que estén en los espacios exteriores, que tengan que pasar por todos los 7 superuniversos antes de llegar a Abona. Imagínense
la inmensidad del viaje que les espera, ¿no? Así es, mucho más largo que el nuestro. Sí, porque tendrían que pasar, pienso yo que tienen que pasar por todos los superuniversos, desde el 1 hasta el séptimo, y de ahí brincar a Bona y posteriormente llegar al paraíso. Pero ¿qué clase de seres irán a ser para que puedan tener todo ese camino tan extenso, ¿no? Porque creo que por ahí leí en el libro, o no sé si lo escuché, no recuerdo con exactitud, que no va a haber mortales ya como nosotros en los espacios exteriores. No sé si usted pueda comentar algo, no recuerdo cómo van a ser los seres ascendentes de los espacios exteriores, pero no van a ser como mortales evolutivos, sino van a ser otro tipo de mortales. No sé si seríamos nosotros mismos. No me queda muy claro. Gracias, gusto en saludarnos. Sí, sí. Simplemente desde que son seres absónitos o absonitos que trascienden el tiempo y el espacio, o sea, son conscientes del tiempo y del espacio, pero no como nosotros, ¿no? Ellos están a un nivel de espacio-tiempo trascendido, están en otras dimensiones, probablemente no sean mortales como nosotros, probablemente no sean mortales como nosotros, vayan pasando, van a ir pasando, evolucionando en vida a través de estos mundos y van a tener la experiencia en esta dimensión finita, como la hemos tenido nosotros, quizás van a venir y acá van a morir, no sé. Todo está dentro de la especulación. Oiga, hermano, ¿y usted cómo lo ha entendido? A nivel espiritual, ¿van a ser de menor nivel? Porque se supone que los mortales ascendentes como nosotros, supuestamente yo sí lo he entendido, se van a ocupar cargos un poquito, hasta como de administración. Sí. Y ellos, pues se supone que para ese nivel, pues tienes que tener para ese tipo de responsabilidades de tener un buen nivel, ¿no? Espiritual. Y ellos, ¿cómo será su nivel? O no sé si usted ha entendido de dónde salen o cómo se crean ellos o quién los mete ahí. No sé si me explico. Bueno, la realidad de ellos, la realidad absonita, es superior a la realidad finita. O sea, definitivamente tienen que tener una mente más amplia, con mucho más capacidad, inmensamente superior a la nuestra, inmensamente superior. Y probablemente en la dimensión absonita ellos no mueran. Quizás experimenten la muerte cuando pasen por los superuniversos. Quizás, pienso yo. Podría ser. Es una idea que me viene así, digamos, por intuición, ¿no? Gracias, Octavio. ¿De qué, hermano? Le toca a Mario. ¿Puedes leernos el siguiente, por favor? El Ser Supremo, el Unificador Supremo. El Ser Supremo tiene una función triple en la experiencia del hombre mortal. En primer lugar, es el unificador de la divinidad del espacio-tiempo, el Dios séptuplo. En segundo lugar, es lo máximo de la deidad que las criaturas finitas pueden llegar a comprender. Y en tercer lugar, es la única vía del hombre mortal para acercarse a la experiencia trascendental de tratar con la mente absonita, el espíritu eterno y la personalidad paradisíaca. Muchas gracias. O sea, aquí nos están tratando de explicar cómo Dios el Supremo, cuando ya esté consolidado, cuando haya completado toda su actualización, va a funcionar como un unificador supremo, ¿no? Cómo va a integrar todo esto para que nosotros podamos comprender inclusive la mente absonita. De hecho, ya como finalistas, vamos a llevar los cursos de absonidad. ¿Recuerdan que habíamos leído eso en la carrera ascendente? Es interesante eso. Bien, y aquí el Supremo va a jugar un rol importantísimo. Pero estamos hablando de la siguiente era universal. Luis Fernando, lee Sandra, ¿no? Adelante. Los finalitarios ascendentes, al haber nacido de los universos locales,
haberse criado en los superuniversos y formado en el universo central, contienen en sus experiencias personales el potencial pleno de comprensión de la divinidad del espacio-tiempo de Dios septuno que se unifica en el Supremo. Los finalitarios prestan sus servicios sucesivos en superuniversos distintos a los de su nacimiento y van superponiendo así una experiencia sobre otra hasta que se ha abarcado la plenitud de la diversidad septupla de las posibles experiencias de las criaturas. Los finalitarios adquieren la posibilidad de encontrar al Padre Universal gracias al ministerio de los ajustadores que moran en su interior, pero son estas técnicas de la experiencia las que hacen que lleguen a conocer realmente al Ser Supremo y están destinados a servir a esta deidad suprema y a revelarla a los futuros universos del espacio exterior y en ellos. Miren ustedes, qué interesante. En toda nuestra carrera evolutiva salimos de un superuniverso y llegamos hasta el paraíso. Pero cuando salimos como finalistas del paraíso, vamos a servir a un superuniverso que no es el de nuestro origen, ¿no? Y después iremos a otro superuniverso y así sucesivamente. Y solo cuando completemos experiencias en los 7 superuniversos, podremos tener una idea cabal del Supremo. Ese es un requisito. Y una vez que tengamos esa idea cabal del Supremo, estaremos en condiciones de poder ir a trabajar a los universos del espacio exterior. Interesante. Ángela no está. Miriam, por favor. No olvidemos. No olvidemos que todo lo que Dios Padre y sus hijos del paraíso hacen por nosotros, tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros en espíritu por el Ser Supremo emergente y en Él. La experiencia de amor, alegría y servicio en el universo es mutua. Dios Padre no necesita que sus hijos le devuelvan todo lo que Él les da, pero estos a su vez dan o pueden dar todo eso a sus semejantes y al Ser Supremo en evolución. O sea, Dios no espera nada para sí, no, nada que nosotros hagamos para Él, ¿no? Por el momento, lo mejor que podemos hacer o el mejor regalo que podemos hacer a Dios, ustedes lo saben, ¿no? Hacer su voluntad, aceptar el plan, ¿no? El destino glorioso que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y para eso hay que tener fe, que eso es así, ¿no? Pero nos pide sí servicio, que todo lo bueno que podemos haber recibido sepamos darlo a nuestros semejantes, ¿no? Y también servir al Dios Supremo en evolución. Toma el último también, Miriam, por favor. Todos los fenómenos de creación reflejan actividades antecedentes de espíritu creador. Dijo Jesús, y es literalmente cierto, que el Hijo solo hace aquellas cosas que ve hacer a su Padre. Puede que en su día vosotros los mortales empecéis a revelar al Supremo a vuestros semejantes, y puede que ampliéis cada vez más esa revelación a medida que ascendáis hacia el paraíso. En la eternidad, quizás se os autorice a hacer revelaciones crecientes de este Dios, de las criaturas evolutivas en los niveles supremos, e incluso últimos, como finalitarios de séptima etapa. Gracias, Miriam. Creo que este último, o sea, nos quedan 2 numerales que no vamos a poder terminar en los 10 minutos que nos quedan. Entonces vamos a terminar la sesión acá para hacer, ¿dónde está? El 9 y el 10 brevemente en la próxima sesión. Bien, creo que ha sido una jornada bien concentrada. Este es un documento que no es fácil, que implica repaso de partes profundas que están en el prólogo. En fin, hemos tratado de analizarlo lo mejor posible. Esperemos que haya quedado algo más claro. Es el último de esta sección y ya empezaremos después con la tercera, que es la historia de Durante. Hola. Bien, a todos ustedes les agradezco por su presencia y participación y les deseo un lindo y bendecido fin de semana.
Será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Dios los Igualmente. Chao a Adiós. todos. Gracias. Adiós. Muchas